La juventud, tanto aprista como la juventud política de diferentes corrientes ideológicas, no sabe qué posición tener muchas veces. Claro, pero es que también los jóvenes son influenciados porque los mismos o no tienen mucho interés en la política, Muchas no veces. leen política, no leen las actualidades, y entonces son influenciados, son llevados, mal llevados por la prensa, por los comentarios que hacen en redes sociales. Los mismos partidos de jóvenes que intentan jalar a estos son más populistas e intentan llegar al poder usando a los jóvenes. Por ejemplo, la marcha del Bicentenario, el Partido Morado estuvo ahí apuntando a llegar a Francisco Sagasti al gobierno. No es verdad. Y llamaron a todos los jóvenes que no había contagio en plena ola de COVID. Para Exacto. marchar no había contagio. Es que, Y desconociendo al presidente constitucional Merino. por supuesto, Incluso estuvo ese malcriado joven Carlos, Por- que le tiró un puñete al congresista. que ha estado en el Estuvo canal, acá. que ha estado en piso 8, ¿sí? Pero yo te digo, esa marcha, claro, fue orquestada. Obviamente, fue orquestada para que Sagasti sea presidente. Es algo que se sabe. Como una minoría Ah, va a la ser minoría de presidente. a la mayoría, va a doblegar a la mayoría. Pero, No hay forma. pero a eso vamos. Nuestra juventud no está educada políticamente. Nuestra juventud se deja llevar por lo que diga de repente el influencer. Y el con mayores resultado es seguidores, justo el Partido Morado ha jalado a ese joven que ha golpeado al congresista anteriormente. y lo tienen como si fuese su caballito, Y ¿no? no es el golpe, no es el golpe, es el golpe a la investidura de la autoridad del congresista, que no se entiende, que no se ve la profundidad, sino que lo han visto como un caballito para jalar más jóvenes y seguir apuntalando a su carrera política, que es un poco ya Pero no es eso. fracaso. Bienvenidos, esto es Piso 8, programa transmitido por la gran red de Nacional TV Perú. Yo soy Fabricio Rubio, conductor de programa. Y en el día de hoy tenemos en nuestro set Carlos Antonio Rodríguez. Él es secretario general de Juventudes Apristas del INSE. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación al programa y poder debatir junto a ti los temas que se susciten dentro del mismo. Me alegra tenerte acá, amigo. Tú sabes que el día de hoy hemos visto afuera del set una marcha de la gente que se viene quejando de la política que viene desarrollando este gobierno. Asimismo, la juventud no está contenta. La juventud tiene incertidumbre política, porque con ese tipo de políticas oportunistas, con este tipo de políticas populistas que vemos en el día de hoy, donde se crean leyes prácticamente con nombre, donde se crean los partidos políticos solamente para llevar a una persona a la presidencia, donde ya no se tiene un verdadero ideario, ¿no? La juventud se encuentra un poco defraudada, se encuentra, eh, ¿cómo podemos decirlo? Se encuentra Decepcionada, tal vez. decepcionada, le falta verdaderos partidos políticos. Desde la juventud aprista, ¿cómo vienen llevando esto? Bueno, básicamente en el Partido Aprista Peruano, cada compañero, cada partícipe de este gran partido histórico ha cumplido hace poco 100 años de la fundación del APRA Continental, Ujú. em, básicamente sabemos que cada uno tiene que ser el mejor en lo que hace. Nos preparan con historia del Perú, con escuela de liderazgo, de oratoria, con poder llevar estos conocimientos a nuestros comandos universitarios apristas y poder desde ese comando dirigir las políticas de la universidad, participar en la asamblea universitaria y poder tener toma de decisiones. Ujú. Entonces todos estos elementos confluyen en hacer un joven preparado que no va a llegar a ser un aventurero en un futuro, tal vez porque se prepara en las bases del partido, comienza de escalón a escalón. No es que va a subir accidentadamente o precipitadamente hasta el máximo escalón y ser postulante al Congreso, ahora que se viene el Senado, ¿no? Ahora que ha habido la reforma constitucional en la que vamos a Claro, tener entonces aparte diputados de ser un senados. partido, básicamente es un partido escuela. Ujú. Ok, ok, entonces esa es una diferencia, porque no Claro. todos los partidos hoy en día forman a sus militantes con la visión de poder llegar a tener un cargo político, ¿no? Muchos partidos utilizan a los militantes más que nada para las campañas, ¿no? Y no le Claro. dan una verdadera formación. Y aparte de eso, también el Sí. apro de tener mística, historia, ideología, doctrina, al preparar a los jóvenes,
hacen que estos sientan una identidad con el mismo partido, con los ideales de Víctor Olaya la Torre, de los grandes prohombres que han formado el partido, lo han forjado, que han estado en las situaciones más difíciles de persecución, de asesinato. Antes era prista, era ser peligroso, ¿no? Entonces, esto forja una identidad y hace que no exista tránsfugas dentro del aprismo. Tampoco que seamos un partido vientre de alquiler, como lo son varios esos actualmente, donde el empresario vende un cupo, el primer puesto para las elecciones de una elección. Entonces, en el partido Aprista Peruano no se ve esto, ¿no? Bueno, el Partido Aprista Peruano, es verdad, es un partido escuela, como tú lo dices, pero ha tenido dos gobiernos, ¿no? El gobierno del 85 y el último del 2006 de nuestro expresidente Alan García. ¿Tú qué nos podrías decir de repente una reflexión del primer gobierno y el segundo gobierno? Personalmente, a mí me encanta el primer gobierno. Ideológicamente, me gusta mucho. Lamentablemente, se llega después de 60 años al poder Ujú. y era nuestra primera vez gobernando. Se aplicaron políticas de hace años que estaban escritas como dogmas tal vez, y no hubo una refrescación, un refresco ideológico en el momento y se apostó por esas ideas, ¿no? A mí me Se, encanta mucho, nadie se acuerda mucho de los 3 primeros años, que todo era bueno, que todos amaban se- al presidente, a Lapra. pero también se dejaron llevar un poco por la ideología en ese momento, ¿no? Como tú lo dices, se dejaron Claro, llevar un poco por el dogma y no lo actualizaron para lo que se necesitaba en la época. claro. Cuando nace el Partido Aprista Peruano con Víctor Raúl era en 1900, a partir del 30, 20, entonces esas ideas quedaron un poco desfasadas en la actualidad, en el siglo venidero. Por eso es que la Constitución del 1979, ahí a la Torre mismo menciona que tal vez ellos no van a ver el porvenir del siglo que venía, ¿no? Pero si sabían concebir esa Constitución iba a perdurar muchos años e iba a saber adaptarse al siglo venidero. Muy bien. Algo que Alan García había dicho antes de haber sido presidente en el 2006, ¿no? Él dijo que si bien su gobierno no fue exitoso en lo económico, se sabe que no fue exitoso, no es algo oculto, pero él sentía que había sido exitoso en lo social. De repente tú como joven aprista podrías comunicarnos, podrías contarnos qué fue Claro, lo que se hizo en lo social en el gobierno del 85. claro, yo como aprista y joven, o sea, me gana un poco el sentimiento, ¿no? Y Por supuesto. entonces se trabajó en lo social, pero también en lo económico. En lo económico, tal vez los empresarios le dieron la vuelta a la García con el tema de los dólares, con el tema de varias cosas, ¿no? La misma estatización de la banca, que incluso el compañero Carlos Roca Cáceres tiene una espectacular intervención que está en YouTube, Ujú. en la Cámara de Diputados. Pero en el tema social es muy importante la labor que se hizo. Entendamos que en esos años Mm. el nivel de pobreza y la deuda que había dejado el gobierno anterior de Belaúnde Del anterior, y el anterior de los militares. del general Velasco Alvarado, ¿no? Ujú. Era insostenible. Entonces dejaron al país en quiebra. El gobierno aprista lo que intenta es revertir esa situación, dando apoyo a la clase más golpeada. La clase media siempre es la que sufre en el tema de los cambios sociales, Sí. todo, ¿no? Entonces hubo varias obras, por ejemplo, el inicio de la construcción de la línea uno para el transporte en Lima. En los jóvenes se les apoyó mucho con esta creación de una unidad de ofertas de trabajos laborales, Ujú. Ok. Bien, entonces, entre otros. entre otros, obviamente, ¿no? Explicar un gobierno es más tiempo. Bien, y en el año 2026 volvieron al poder. 26. Después, 2000, perdón, 2006. 26 2006 volvieron al poder después de 21 años, prácticamente, ¿no? aproximadamente. Aproximadamente. Se tomaron las correcciones necesarias, se corrigieron cositas, pero ¿tú crees que se apartaron del camino de Haya de la Torre? Bueno, al abordar la respuesta a esa pregunta, tengo que hacer un paréntesis y explicar que Aya la Torre aplica el marxismo en Indoamérica, Ujú. negando a Marx y a su vez a Engels. Entonces, en algún momento, para nosotros superar al aprismo de Aya la Torre, tenemos que negar sus ideas que tal vez no están desfasadas, están vigentes, pero es necesidad del pueblo aprista actualizarlas mediante un congreso ideológico que se ha convocado.
para refrescar estas ideas y que sean fructíferas en los venideros 100 años, ¿no? Ujú, Entonces, sí es cierto que tal vez en lo ideológico se apartó un poco, ujú. pero también es cierto que se creció mucho económicamente, ¿no? Y al crecer tú económicamente, creas empleos y eso crea una retribución económica que puede aplicar, el trabajador le puede distribuir a Claro. su familia, Se ¿no? apoyó más en el privado para poder conseguir Claro, mayores tributos y así empecé por los programas sociales que se hicieron. Y que luego el gobierno de Ollanta, carreteras, claro, hospitales, y que electrificación, luego pudo gozar el gobierno de Ollanta creando tantos programas sociales como son Beca 18, entre otros. la reforma de La educación reforma y con el se ministro Chang hizo, sí, de Alan, eso es que verdad, al se final hizo. Ollanta terminó incorporando a todos los profesores que habían jalado el examen a la carrera magisterial. No sabemos Pero que el bueno, gobierno nacionalista me dio calor. no fue, no fue de los mejores que hemos tenido. Ahora, en los tiempos contemporáneos, donde hemos tenido, hasta hace poco, hemos tenido un fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, que luego siguió a su sucesión, ¿no? La vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, que es presidenta constitucional, ¿no? Aunque mucho le duela. La juventud, tanto aprista como la juventud política de diferentes corrientes ideológicas, no sabe qué posición tener muchas veces. Es como que dicen, ella fue elegida por un partido de izquierda, pero la apoya la gente de derecha. ¿Sí? La apoya la gente de derecha, pero fue elegida por un partido de izquierda. Y ella hace políticas populistas, muchas veces de izquierda, pero la sigue apoyando a la gente de derecha. ¿Tú por qué crees que están sucediendo estas cosas? Bueno, todo el terremoto político que tenemos actualmente en el Perú es prácticamente desde el 2016, ¿no? Que Vizcarra, PPK no pudo gobernar por la mayoría congresal de Keiko, luego siendo vacado, Vizcarra asumiendo, cerrando el Congreso, la gente felicitándolo por disolver un poder, el primer poder del Perú, un grave error. Y luego, ¿Sagasti, presidente? Después de Merino, ¿no? Vizcarra vino Merino, Merino, Merino. ¿no? Vino Merino, La marcha de los la jóvenes de marcha de la los jóvenes, Bicentenario. ¿no? Estuvo Y el... luego pasamos a Sagasti, Sí, sí, claro. Entonces, tuvimos todo ese terremoto político que claro. ocasionó que tengamos un castillo. Claro, pero es que también los jóvenes son influenciados porque los mismos o no tienen mucho interés en la política, Muchas no veces. leen política, no leen las actualidades, y entonces son influenciados, son llevados, mal llevados por la prensa, por los comentarios que hacen en redes sociales. Los mismos partidos de jóvenes que intentan jalar a estos son más populistas e intentan llegar al poder usando a los jóvenes. Por ejemplo, la marcha del Bicentenario, el Partido Morado estuvo ahí Es apuntando verdad. a llegar a Francisco Sagasti al gobierno Bueno, y llamaron a todos los jóvenes que no había contagio en plena ola de COVID. Para marchar exacto. no había contagio Es y que, desconociendo al presidente constitucional Merino. por supuesto, Incluso estuvo ese malcriado joven Carlos, que le por- tiró un puñete al que congresista. ha estado en el Estuvo canal, que ha acá. estado en piso 8, ¿sí? Pero yo te digo, esa marcha, claro, fue orquestada, obviamente, bueno, fue orquestada para que Sagasti sea presidente. Es algo que se sabe. Como una minoría Es una va a ser minoría de a la presidente. mayoría, va a doblegar a la mayoría. No hay Pero, forma. pero a eso vamos. Nuestra juventud no está educada políticamente. Nuestra juventud se deja llevar por lo que diga de repente el influencer Y el con mayores resultado es justo seguidores el Partido Morado ha jalado a ese joven que ha golpeado al congresista y anteriormente. lo tienen como si fuese su caballito, Y no es el ¿no? golpe, no es el golpe, es el golpe a la investidura de la autoridad Exacto. del congresista, que no se entiende, que no se ve la profundidad, sino que lo han visto como un caballito para jalar más jóvenes y seguir apuntalando a su carrera política, que es un poco ya fracaso. Pero no es esto un desgaste de nuestra institucionalidad, tanto congresal como presidencial, de prácticamente de todos los poderes del Estado, porque también hoy en día va a haber más de uno que diga que la justicia está politizada, que el poder judicial no es transparente, que no es imparcial. Claro, es que muchas veces la gente se deja llevar por el sentimentalismo en el tema judicial, ¿no? Por ejemplo, Ujú. una justicia rápida no es justicia porque te dejas llevar por emociones. Tienes que dejar que corra un tiempo, estudiar el caso, el Ministerio Público juntar pruebas, investigar, perseguir el crimen. Entonces, no es de un día para otro la justicia.
Entonces hay muchos momentos en donde el Poder Judicial dicta medidas objetivamente correctas, pero el pueblo dice, no, son corruptos porque no juzgan Porque como yo creo que debes juzgar. y muchas veces pasa que los medios de comunicación que están Claro, por ejemplo, nombrados eh, transmiten la idea como para que la gente piense ciertas cosas, ¿no? Y luego la gente dice, no, ese de ahí es culpable antes que se demuestre. un claro ejemplo es Merino cuando asumió y dijo que no iba a pagar la policía estatal y todos las teles salieron a protestar diciendo de que Claro, marchen, todos los programas venían a decir prácticamente que no marchen, había contagio si salías a que marchar. no es tu presidente, que nadie debe obediencia a un gobierno ilegítimo, cuando fue presidente constitucional. Y no es defender a Merino, ojo, no es defender a No, Merino, es la es defender la institucionalidad, institucionalidad. claro. Es prácticamente el por qué hoy día se respeta una presidenta como Dina. Claro, O a mí sea, no me puede gustar Dina, pero tengo claro, que pero respetar hay que que es una respetar asociación constitucional para que el poder prevalezca en el Perú y que el orden se totalmente, mantenga. totalmente. Porque la figura de la vacancia está muy manoseada. Sí, Hoy en día cualquiera dice a la semana habrán que 2 pedidos de vacancia contra Dina. No se respeta la institucionalidad y al no respetarse la institucionalidad presidencial, no se está respetando el voto de miles de millones de peruanos que quieras o no votaron por Castillo y por consiguiente por Dina. claro, Es lo por que toda la pasó. plancha presidencial. Ahora, todo eso es el resultado. Es el resultado, desde mi parecer, de que no tenemos verdaderos partidos políticos. Claro, volvemos al punto inicial, son vientres Volvemos, de alquiler. todos son vientres de alquiler. O la mayoría, no todos. Hay partidos Claro. que se salvan, hay partidos que se salvan donde hay gente que quiere trabajar por el Perú, ¿no? El APRA entre ellos. Y yo creo que la juventud, en este caso, hemos hablado de la juventud aprista, que viene formándose de las canteras apristas, Sí. en las que, bueno, yo tengo la suerte de tener muchos amigos ahí, ¿no? Y me encanta su formación, me encanta que los formen desde chiquitos y que los motiven a que representen al ciudadano. Porque hoy en día nuestros congresistas, los últimos presidentes que hemos tenido, no representan al ciudadano. Es más bien el voto, ¿cómo se diría? El voto menos, como el mal menor, ahí está. El tan conocido mal menor. ¿Tú qué propondrías a la juventud para poder ingresar a la política si por A o B no lo ha hecho aún? ¿Con qué empezarían? Definiendo su espectro político y eligiendo un partido que los represente, que lean los estatutos, la doctrina del partido, para qué ha sido fundado, cuándo ha sido fundado, si se funda solamente recientemente, quién lo ha fundado, con qué intereses lo ha La fundado, historia de la la persona. historia, todo eso, y también que lean. Los jóvenes actualmente somos el país que no lee, Sí. que menos leen. Sí, Entonces eso se refleja en nuestras juventudes. hay muchos jóvenes que se cree politólogo solamente viendo TikTok y de ahí tira su comentario y con eso ya es un Claro, opinólogo. es un camino largo por recorrer, pero es bueno analizar cada partido político, cuál es su historia, qué ha hecho, y tus propios intereses, si ves que se confabulan con esos ideales, que avancen el partido, ¿no? Que él decida, que ese joven decida. Yo también motivo a los jóvenes a que se coman el pleito, ingresen a la política, desde ese punto Por ejemplo, que ahora se los formen. jóvenes están en contra de la restitución del Senado en el Congreso de la República. La restitución del Senado, ahora había una reforma constitucional donde Aprobado. prácticamente se ha vuelto a 1991. No, nuestra historia republicana siempre ha sido bicameralista. Ahora se ha vuelto. Sí. Y ahora en las siguientes elecciones se va a votar por Senado y por diputado, que se quiere extender la cantidad de senadores. Se quiere extender, quiere crear más Bueno, senadores. sería lo ideal porque o sea, el congresista representa un porcentaje del padrón electoral, ¿no? De Ujú. su región. Entonces, al haber mayor población, ese congresista no se va a dar abasto para representar. Entonces, tiene que haber mayores representantes del pueblo que sean elegidos. Y volviendo al tema de la historia, solamente fue interrumpida el sistema bicameral por Alberto Fujimori Claro, por el para poder Fujimorato gobernar a y diestra y luego, siniestra y claro. poder desestabilizar la democracia, Bueno, claro, los partidos políticos. en el momento que Fujimori hizo este autogolpe de Estado, ¿no? Y cambió la constitución, todo, que era necesaria tener una constitución como la que tuvimos para tener un reconocimiento internacional, ese,
Esa constitución le permitió a Fujimori hacer las modificaciones necesarias en lo que es economía social para poder levantar el país y a la vez también, bueno, eh, mitigar el terrorismo, porque el terrorismo todavía no se ha vencido. Claro, hay remanentes, Hay ¿no? remanentes. No, a lo que voy es, el Senado y los diputados. Ya. ¿Te parece entonces que es una buena medida que se hayan regresado? Sí, es excelente, porque solamente con una Cámara de Diputados, de congresistas actualmente, las leyes, como hemos visto, se aprueban sin pensar, extienden la legislatura y aprueban cualquier tontería. Un congresista aproximadamente se demora 2.5 años en aprender a legislar, crear proyectos de ley, etcétera, etcétera. Por eso tienen asesores que han sido excongresistas, para que los ayuden y los apoyen. Al crear tú una cámara de senadores, creas una cámara reflexiva de doble instancia. Así funcionaría. Entonces, los diputados aprueban una norma, por ejemplo, apurados, y los senadores, que son de mayor edad, más reflexivos, más pensantes, son más inteligentes, eh, Más experiencia. claro, más que No, tienen experiencia, mucha más experiencia. revisan lo aprobado por la Cámara de Diputados y ellos van a decir si es que se aprueba o no se aprueba. Ujú. Claro, Esa porque es la idea de la figura, en ¿no? esta figura Básica. de bicameralidad, cuando los diputados aprueban una ley, es media sanción. Así es Claro, como se conoce. Y cuando los senados ya la aprueban, sanción completa, la ley se manda para que se proclame. Eh, el Ejecutivo y el Ejecutivo lo firman. Es verdad, es verdad. Lo que es la bicameralidad prácticamente funciona en toda Latinoamérica, si no todo el mundo, casi todos los países tienen bicameralidad. Hay muchos que solamente tienen Una cámara. una cámara, pero es una cámara enorme que tiene bases. Claro, varios representantes. Así es. Y eso es lo que falta en nuestro país, que hay muchos sectores que no están bien representados. Tenemos solo un representante, sino dos, por madre de Dios. Claro, Uno de los lugares que necesita más apoyo. Entonces, tenemos congresistas que de por sí no piensan en el peruano. Piensan en sus intereses, en el grupo de poder que lo llevó a estar donde está. claro, es que eso te conlleva el tener un partido viento de alquiler. Tú compras un espacio para guiar a Ajá. y te empeñas. Entonces tienes que devolver favores para pagar tu préstamo, para pagar intereses que te han financiado tu campaña. Pero esos partidos vientre de alquiler van a postular a sus candidatos a diputados y a senadores. Claro, lo van a O hacer. sea, vamos a tener a los mismos. A mí me gusta la figura de bicameralidad, me gusta la figura de diputados y senadores, pero siento que es necesario pensar esta reforma de manera generacional. No ahora. Yo lo veo así. Tenemos ahorita los congresistas, 136 congresistas, y vamos a cambiar a diputados y senadores. Pero eso van a ser lo mismo. La mayoría de congresistas de ahora van a llegar a ser senadores y los diputados van a ser los que ahorita No, son recuerda que no hay reelección. de reelección. Entonces ya, la mayoría de los congresistas van a querer... Ah, pero creo que han metido en No, el sí, proyecto de sí, ley que sí, los reelección. congresistas pueden postular a senadores Hay o a reelección. diputados. Pueden ser senadores. Los actuales, creo. Así es. Así Y intentó. muchos alcaldes de hoy en día quieren postularse para senador o diputado. Entonces, vamos a tener más de lo mismo. Es por eso que a los jóvenes les pido que entren a la política, que seamos la nueva camada, que cambiemos este país, que cambiemos la historia de nuestro país, que no elijamos al mal menor, sino al verdadero cambio, a la verdadera transformación que necesitamos como país. Un país donde no se ponga solamente en la economía, un país que no sea mercantilista, un país que tenga un gen humanista, un país que tenga una razón social. Entonces, eso es lo que yo pido a la gente. Unas palabras que quisieras darle a la juventud antes de poder terminar el programa. Que se preparen, que lean, que estudien mucho y que sigan su corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por habernos acompañado. Nosotros vamos a seguir con estos programas semana a semana. Todos los domingos van a salir por Piso 8 en la Gran Red Nacional de Nacional TV Perú.